Muy buenas tardes. Quiero, antes que nada, agradecer al comité organizador, en especial a la doctora Pamela Belmar, por la invitación a presentar el tema que me fue asignado, que es cómo manejar la hipoglicemia de manera segura en falla renal. Bueno, yo me presento, yo soy el doctor Aníbal Donoso, soy médico internista y médico coordinador de la unidad de diabetes y nutrición de la clínica de Araunizano. Entonces, partiendo con el tema, nosotros debemos saber, y ustedes probablemente lo sepan así, que dentro de las complicaciones y comorbilidades de la diabetes tipo 2 existen complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. Dentro de las complicaciones macrovasculares, las más conocidas son los accidentes vasculares encefálicos y los infartos al miocardio, obviamente junto con todas las copatías cardiocoronarias. Pero también las más conocidas y las que probablemente ustedes van a ver a nivel de atención primaria son las complicaciones microvasculares, como son la neuropatía diabética, la retinopatía diabética y la nefropatía diabética. Dentro de las probablemente las complicaciones microvasculares más comunes y probablemente va a ser la nefropatía diabética. Nunca olvidar en el fondo que también nos vamos a encontrar con otras comorbilidades que son tremendamente comunes, como son la depresión, infecciones del tracto respiratorio, infecciones del tracto urinario, algunos tipos de cáncer, como el cáncer de hígado, el cáncer de páncreas, que son doblemente más comunes en la población diabética, enfermedad de hígado graso y algunos problemas dermatológicos. Continuando la presentación, recordar de que entre las complicaciones microvasculares, en el caso de la nefropatía diabética, prácticamente el 50% de las personas o pacientes diabéticos presentan un grado de enfermedad renal. Y recordar que la nefropatía diabética es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal de pacientes que requieren hemodiálisis. Este es un dato no menor, ¿eh? Fíjense ustedes en el fondo que los pacientes diabéticos prácticamente hasta el 50% puede tener un grado de deterioro en la función del riñón. Por eso es tremendamente importante que cuando nosotros controlamos a un paciente diabético, debemos de ser capaces de identificar la enfermedad renal. ¿Y cómo nosotros identificamos la enfermedad renal? Primera cosa, lo mínimo es pedirle al paciente un nivel de creatinina, pero no basta con el nivel de creatinina, sino que tenemos que calcular el clearance de creatinina, es decir, la funcionalidad del riñón. Cuando nosotros vemos en el fondo un clearance o una velocidad de filtración menor a 60 ml minutos, uno debe sospechar en el fondo que la función renal está disminuida. Y otro indicador sencillo es medir presencia de albuminuria, ya sea microalbuminuria, que es cuando tenemos presencia de albúmina entre 30 y 300 miligramos, o sobre 300 que hablamos de macroalbuminuria. Estos dos en el fondo, ya sea un clearance disminuido o una presencia de microalbuminuria, es considerado como signos de daño renal. También pueden haber otros, por ejemplo, como una ecografía renal que nos demuestra algunas alteraciones propias del daño ecográfico renal en el fondo. Sí, estos marcadores pueden tener algunas limitaciones, como en el caso de la creatinina. Yo siempre le insisto que esto es tremendamente importante a un paciente diabético y probablemente también a otros tipos de pacientes, pero en especial si estamos hablando de pacientes diabéticos, no confirmamos con el nivel de creatinina. Recuerden en el fondo que siempre es importante saber las características de cada persona, el peso, la edad, el sexo, la raza. ¿Por qué? Porque de repente podremos tener un nivel de creatinina que no se lo vea a simple vista, se ve normal, pero si nosotros calculamos el clearance, hay pacientes, sobre todo adultos mayores, que le dan el clearance muy, muy disminuido. Y la otra en relación a lo que es la albuminuria. Hay que pensar en el fondo que entre mayor es el nivel de albuminuria, probablemente mayor es la velocidad de declinación de la función del riñón. Pero también es cierto que algunas veces nos podemos encontrar con presencia de pacientes que tienen un nivel de clearance de creatinina disminuido sin presencia de albuminuria. Por eso una limitación de albuminuria es esto en el fondo. Por lo tanto, ojo, no tampoco conformarse exclusivamente si tiene o no tiene albuminuria. Esto más que nada, esto está tomado de las guías de diabetes de la A 2021, en el fondo que va a ir asociando lo que es presencia de albuminuria con clearance de creatinina y ir viendo las características de cuántas veces al año tenemos que hacer el controles de creatinina y cuándo tenemos que derivar al paciente a un nefrólogo. Esto más que nada para que vean un dato en el fondo de que siempre hay que tratar de asociar todos los elementos que nos pueden hacer sospechar un daño renal crónico. Bueno, y entrando en el tema, en el fondo, que es como tratar la hipoglicemia en pacientes que tienen diabéticos, que tienen algún deterioro de la función del riñón, primero hay que tratar de enfocarlo de dos aspectos. Uno, un enfoque nutricional,
Sabemos en el fondo que los diabéticos tienen que tener un tipo de alimentación específica, pero aquí estamos hablando de diabéticos con daño renal, por eso vamos a hablar brevemente de lo que es un enfoque nutricional de este paciente y también del enfoque farmacológico. En relación al enfoque nutricional, para pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica no dependiente de diálisis se recomienda, primera cosa, una disminución de la ingesta diaria de proteína. Idealmente, una ingesta que no debería ser mayor a aproximadamente 0,8 gramos de proteína por kilo al día, ya que esto ha demostrado que llevar el aporte o la ingesta de proteína a este nivel ha demostrado una disminución de la albuminuria y una disminución de deterioro de la velocidad de filtración glomerular. Ingestas de más del 20% de las calorías al día como proteínas o ya sea de frentón mayor a 1,3 gramos de proteínas por kilo de peso, se asocian a un aumento de la albuminuria, a un mayor deterioro de la función del riñón y un aumento del riesgo cardiovascular. También, cosas muy generales, se recomienda una disminución de la ingesta de sodio y de la ingesta del potasio, pero esto obviamente tiene que ser individual a cada tipo de paciente. Yo los invito acá a trabajar en conjunto con la nutricionista de su equipo. En atención primaria hay nutricionistas y es tremendamente importante esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto es una cosa que probablemente a todos nos ha pasado, a nivel, sobre todo nosotros como diabetólogos, que nos toca de repente chocar un poco con los nefrólogos cuando nos restringen tanto el aporte proteico, porque muchas veces también los pacientes se nos tienden a desnutrir, sobre todo pacientes que ya están en diálisis. Por lo tanto, la invitación es a trabajar en conjunto con sus equipos de salud, específicamente con los nutricionistas, para tratar de llegar a mejor solución nutricional para evitar el deterioro de la función del riñón. Y como enfoque farmacológico, en pacientes diabéticos que ya tienen una enfermedad renal crónica establecida, o sea, que estamos viendo una disminución del PRI de creatinina o presencia de microalbuminuria o albuminuria, se debe considerar al momento de elegir una terapia antidiabética. Primera cosa, saber el nivel de deterioro de la velocidad de filtración glomerular, para decir en qué etapa de enfermedad renal crónica está el paciente. Evitar la progresión de la enfermedad renal crónica, evaluar el riesgo cardiovascular del paciente, evaluar el riesgo de hipoglicemia en relación a la terapia antidiabética que vamos a utilizar. Y una cosa que es tremendamente importante y que están destacadas las guías y que yo lo destaco enormemente es el conocimiento y el entendimiento por parte del paciente del tratamiento que se va a proponer. Es tremendamente importante porque el paciente debe saber en el fondo que todos los cambios que estamos haciendo no solamente están enfocados en un beneficio desde el punto de vista del control de la diabetes, sino que también a evitar el deterioro de la enfermedad renal y también probablemente a prevenir la enfermedad cardiovascular. Así que siempre comentarle, explicarle los cambios en el tratamiento que vamos a hacer a los pacientes. Nunca olvidar, y esto es extremadamente breve, en el fondo, que las metas de control glicémico son individuales. Muchas veces nosotros todavía tenemos en mente cuando a todos los pacientes diabéticos le exigíamos una hemoglobina glicosilada menos de 7, favoreciendo muchas veces tratamientos un poco más agresivos que probablemente lograban un mejor control metabólico, pero aumentaban los riesgos de hipoglicemia y aumentaban los riesgos cardiovasculares. Siempre olvidar, entonces, si tenemos un paciente que probablemente va a ser un diabético que va a tener una enfermedad renal crónica, con un deterioro obviamente de la función del riñón, con otras patologías asociadas y con mayor riesgo de hipoglicemia por el deterioro de la función del riñón, siempre debemos elegir una terapia que sea menos riesgosa en cuanto a los riesgos de hipoglicemia, aumentar la comorbilidad del paciente. Y eso es lo que vamos a revisar ahora en detalle cada una de las características de las terapias antidiabéticas que tenemos. ¿Qué pasa con la metformina? Bueno, la metformina es un fármaco que es ampliamente utilizado en el control del diabético, de hecho sigue siendo el fármaco de primera línea en casi todas las guías para los pacientes diabéticos, y hasta no hace mucho, hasta por el año 2016, era un poco así como demonizado en relación a la función del riñón, en el sentido de que se dejaba tremendamente limitado su uso para pacientes, ya sea varones diabéticos con una creatinina mayor a 1,5 o una mujer con una creatinina mayor a 1,4. Esto era bien ambiguo la indicación o la indicación de limitar su uso en pacientes con este nivel de creatinina, porque tal como les decía al comienzo, estábamos hablando de un nivel de creatinina, no una velocidad de filtración glomerular. Esto fue aceptado por la FDA, que es la Agencia Regulatoria de Fármacos y Drogas norteamericana, y en el año 2016 se indicó que se hizo una modificación que se cambió su uso en relación a la velocidad de filtración glomerular del paciente, quedando establecido que la metformina está contraindicada en pacientes con un clearance menor a 30 y
que no se recomienda iniciar metformina en pacientes con clearance de creatinina entre 30 y 45. Vale decir, nosotros podríamos utilizarlo tranquilamente en pacientes con un clearance mayor a 45 y en pacientes que tengan un clearance menor a 45 deberíamos reevaluar su uso y probablemente, eventualmente, disminuir la cantidad o la dosis del medicamento y evaluarla en el fondo riesgo-beneficio. El riesgo siempre ha sido, en el fondo, que este fantasma de acidosis láctica en relación a uso de enfermedad renal crónica. También se sugiere, cuando los pacientes tienen un deterioro de la función del riñón, por lo menos una vez al año, realizar una medición del clearance de creatinina, sobre todo en pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, como son adultos mayores. En pacientes que están usando metformina, obviamente diabéticos, que tengan un clearance entre 30 y 60 y que se van a realizar algún tipo de estudio imagenológico con contraste, en especial pacientes que tengan otras patologías como insuficiencia cardíaca, una enfermedad hepática, un alcoholismo, se debe suspender su uso antes del examen y su reinicio debe ser por lo menos a los 48 horas después del procedimiento. ¿Qué pasa con la sulfonilurea? Las sulfonilureas son ampliamente utilizadas en la atención primaria en este país y recordad que estos son fármacos que son tremendamente potentes en estimular la secreción de insulina, por lo tanto su efecto hipoglicemiante es tremendamente fuerte. Tienen dentro de su metabolismo una alta tasa de excreción renal, por lo tanto no se recomienda su uso en enfermedad renal crónica por los riesgos de hipoglicemia. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, fármacos como la glibenclamida, que es probablemente uno de los fármacos que más se utiliza en la atención primaria después de la metformina, tienen prácticamente un 50% su excreción a nivel del riñón y son fármacos que se tienden a acumular. Por lo tanto, a lo mejor ustedes podrán ver en algunas guías que su uso puede ser usado con precaución, disminuyendo la dosis. Yo creo que como diabetólogo y por todos los riesgos de hipoglicemia que tiene el paciente, su uso no debe ser recomendado para este tipo de población. En el caso de inhibidores de PP4, tienen ventaja en razón a pacientes con enfermedad renal crónica, ya que no presentan riesgo de hipoglicemia y son neutros en cuanto al alza de peso. Su uso no ha demostrado un beneficio cardiovascular, es una limitancia, y dentro de la clase terapéutica, la saxagliptina, la vildagliptina y la sitagliptina se deben ajustar a la función renal del paciente. En el caso de la linagliptina no tiene ajuste de dosis por función del riñón. Esto es más que nada para que vean ustedes en el fondo cómo se tiene que hacer el ajuste de este tipo de medicamentos. Por ejemplo, en el caso de la sitagliptina, en pacientes que tengan un clearance de 30 a 50, la dosis se tiene que ir por lo menos 50 miligramos al día. Incluso se podía utilizar en pacientes en diálisis con dosis pequeñas, 25 miligramos al día. En el caso de los inhibidores SGLT2, pueden ser agregados como terapia asociada a pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, tratados con metformina y que no cumplen una meta de glicosilada, o bien como una monoterapia en pacientes que no la toleran, en este caso la metformina, básicamente por síntomas gastrointestinales. Su uso reduce el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica y de eventos cardiovasculares. Y su uso como monoterapia no se asocia a riesgo de hipoglicemia. Sí puede haber un riesgo de hipoglicemia cuando su uso está en concomitancia con sulfonilurea o con uso de insulina, eventualmente insulina basal. La FDA autoriza el uso de la empaglifosina y de la apaglifosina en pacientes con un clearance mayor a 45, aunque en estudios de seguridad cardiovascular se utilizaron pacientes con clearance mayores a 30, demostrando beneficio en este grupo de pacientes. En Chile, el INCP autoriza el uso de la EMPA y la canaglifosina en pacientes con clearance mayor a 30. En el caso de la APA, queda solamente para pacientes con clearance mayor a 45. Esto probablemente debe ser modificado en algún minuto, sobre todo en relación a los trabajos nuevos que han salido que han demostrado un tremendo beneficio de este tipo de fármacos en evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Sí, esto muy breve, en el fondo, porque ustedes ven acá revisando un metaanálisis en el fondo de los trabajos de seguridad cardiovascular, en el fondo con respecto al outcome de eventos renales, ya sea duplicación de la creatinina, progresión de la enfermedad renal crónica, aumento de la hemoglobina o una muerte de origen renal. Ustedes pueden ver que en conjunto disminuyen como metaanálisis un 38% la progresión de la enfermedad renal crónica. Por lo menos son fármacos tremendamente efectivos en demostrar un mayor deterioro de la enfermedad renal crónica y son poco riesgosos en cuanto a hipoglicemia. Los agonistas del receptor de GLP-1 han demostrado una disminución de los eventos cardiovasculares, del riesgo de hipoglicemia y de la progresión de la enfermedad renal crónica, sobre todo lo que es en albuminuria. Se puede utilizar en pacientes con un clearance mayor a 45 y se debe usar con precaución en pacientes que tengan un clearance entre 30 y 45.
Están contraindicados en pacientes con un clearance menor a 30 ml/minuto. Si uno ve en el fondo con respecto al beneficio renal, también en un metaanálisis, revisando todos los trabajos de seguridad cardiovascular y con outcomes renales con respecto al análogo del GLP-1, uno ve también en el fondo que hay un beneficio en cuanto a demostrar sobre todo una reducción de la macroalbuminuria. Y revisando uno muy corto específicamente el trabajo Sustain 6, que habla del semaglutide, que es un análogo GLP-1 de acción extendida de uso semanal. Si ustedes pueden ver acá la gran consistencia en disminución de macroalbuminuria. Por lo tanto, son fármacos que no solamente pueden ser utilizados con seguridad en pacientes que tengan una enfermedad renal crónica leve a moderada, sino que también tienen un beneficio en cuanto a disminuir la macroalbuminuria. En el caso de la insulinoterapia en pacientes con enfermedad renal crónica, la insulina exógena es metabolizada en el riñón, a diferencia de la endógena que es en el hígado, y se filtra libremente en el glomérulo y se reabsorbe ampliamente a nivel del túbulo proximal. A medida que progresa la enfermedad renal crónica, aumenta la captación peritubular de la insulina, por lo que se produce un aumento de la vía media, disminuyendo los requerimientos de insulina. Eso es muy importante. Es importante considerar esto sumado a una disminución de la gluconeogénesis renal, por lo tanto, puede haber un potencial riesgo de hipoglicemia. Por lo tanto, cuando usted inicia la insulina en un paciente con una enfermedad renal, siempre partir con precaución, recordar que menos es más, siempre partan con dosis pequeñas, en el fondo para evitar riesgos de hipoglicemia. Revisando las guías de la ADA 2021, ustedes podrán observar que en el caso de la enfermedad renal crónica se deben priorizar fármacos como inhibidores de SGLT2 en el fondo que hayan demostrado una disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica, en este caso, y que hayan sido demostrados a través de trabajo de seguridad cardiovascular, como son la DAPA, la EMPA y la canaglifosina. Y si el paciente no los puede utilizar porque ya tengan un clearance muy disminuido o que tengan mala tolerancia, la alternativa es utilizar análogos de GLP-1. Si el paciente tiene una enfermedad renal crónica pero no hay presencia de albuminuria, la alternativa es utilizar en el fondo alguno de estos dos tipos de fármacos que tengan algún beneficio cardiovascular, ya sea análogo GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Brevemente, en el fondo, si ustedes ven acá un cuadro comparativo entre inhibidores de SGLT2 con análogos de GLP-1, básicamente el gran poder que tienen los inhibidores de SGLT2 es disminuir la progresión de la enfermedad renal. Son mucho más potentes en relación a análogos GLP-1, pero también los análogos GLP-1 tienen otras ventajas también en razón, sobre todo a lo que es la pérdida de peso, que también tiene un efecto benéfico sobre la función del riñón. Entonces, como conclusión, la enfermedad renal crónica está presente en casi un 50% de la población con diabetes tipo 2. Por lo anterior, es importante realizar un diagnóstico precoz de esta medición, por lo menos una vez al año, de la velocidad de filtración glomerular y una medición de la albuminuria. La farmacoterapia antidiabética se debe ajustar según la funcionalidad del riñón a fin de prevenir la hipoglicemia. Al punto anterior, hay que agregar que también se debe privilegiar la terapia que disminuya la progresión de la enfermedad renal crónica y que disminuya los eventos cardiovasculares. Y no olvidar además que los cambios nutricionales también favorecen una disminución del deterioro de la función del riñón y por lo tanto nos van a permitir tener a nuestros pacientes bien controlados, con menor riesgo de hipoglicemia y probablemente haciendo una vida relativamente normal. Por eso es tremendamente importante en el fondo siempre considerar esto. Y una vez más le hago como mucho hincapié que en los pacientes, sobre todo a nivel de atención primaria, no se conformen con el nivel de creatinina. Siempre olvidar que detrás de ese examen hay una persona y tenemos que saber las características de la persona. Por lo tanto, los invito en el fondo a calcular un clearance de creatinina, que hacerlo más práctico para saber si nuestro paciente puede tener un grado de deterioro de la función del riñón y con eso optimizar la terapia para prevenir la hipoglicemia y a la vez nos va a ayudar para elegir la mejor terapia para prevenir los eventos cardiovasculares. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias.